todos juntos vamos a continuar con nuestra serie Disfruta las bendiciones. Y hoy día es las bendiciones de la Navidad. ¿Qué les parece? ¿Todos están emocionados por la Navidad? Ya han hecho preparativos, me imagino, en casa, ya tienen los regalos, ya tienen todas las invitaciones y están quizás ahí contando los minutos, ya tengo que salir, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer una pausa en este momento, un instante solamente, para decirle: Señor, ayúdame a que todo esto que viene acompañando la Navidad, toda la organización de la Navidad, no opaque el mensaje principal, ¿no? Y sabes que ese mensaje principal está lleno de bendiciones para nosotros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y cuando alguien trata de explicar la Navidad, hay muchas definiciones. No sé si ya has tratado de intentarlo. Y una de las definiciones más sencillas, que quizás tú las has escuchado por allí, es que la Navidad es el cumpleaños ¿de quién? El cumpleaños de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a usar esta definición, que es una definición sencilla, bonita, y quiero compartirte algo que encontré en las redes y que me gustó. Y quiero compartirlo contigo para que lo podamos ir viendo. Mira, ¿qué te parecería esto? El cumpleaños de Jesús. Si fuese el cumpleaños de Jesús y tú quisieses regalarle algo, ¿qué sería lo que le regalarías? A ver, piensa, ¿qué podría ser lo que le puedes regalar a Jesús? Aquí algunas ideas, ¿qué te parece? Vamos a ir con la primera. Orar por otras personas. Qué interesante, ¿no es cierto? La Navidad, el cumpleaños de Jesús, un regalo para Jesús sería orar por otras personas. Muy bien. ¿Qué sería el otro regalo que le podría dar? Acá hay unas ideas, ¿no? Interesarte por los demás. ¿Qué te parece? Interesarte por los demás. Vamos a ver otra idea. Estar alegre. Muchas veces pasamos estas fechas aún más tensos, más complicados, porque la economía después se comienza a ajustar, ¿no es cierto? Pero aquí un regalo para Jesús, estar alegre. Otro más. Demostrar cariño, ¿no? ¿Qué te parece ese regalo para Jesús? No nos cuesta mucho, ¿no? Demostrar cariño. Otro más. Actos de bondad, ¿no es cierto? Puede ser un regalito, puede ser algo de generosidad, ¿no? Algo que nazca de tu corazón y que le puedas dar a alguien. Otro más. Y estar dispuesto a ayudar. Estas son algunas ideas. Si fuese el cumpleaños de Jesús y tú tuvieses oportunidad de darle un obsequio, aquí hay algunas ideas, ¿no? Sin embargo, cuando nos acercamos más a la Biblia y vemos lo que la Navidad significa, ¿sabes qué? Más que buscar regalarle algo a Jesús, la Navidad más bien es algo que nos bendice a nosotros, ¿no? Y qué bonito es. Por eso que nuestro tema nos va a dar mucha luz sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son esas bendiciones de la Navidad para ti y para mí? ¿Qué te parece? ¿Estamos listos? Así que si tienes un cuaderno, apunta, lapicero, apunta. Si tienes oportunidad de registrar algunos textos claves, también apúntalos, porque todos estos textos van a ser de bendición para ti y para mí. Así que muy atentos, vamos a comenzar. La bendición de la paz de Dios. Esta es la primera bendición que, si quisieras pensar, el Señor me está dando un regalo, el primer regalo en la Navidad es la paz de Dios. Y tú me dirás, ¿pero cómo eso de la paz? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Leemos juntos, por favor, lo que dice la palabra. Dice en Lucas 2:14. Vamos a ver lo que dice Lucas 2:14. Dice así: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, cuando los ángeles anuncien el nacimiento de Jesús, ¿qué están diciendo? Gloria a Dios en las alturas y a lo que nos toca a nosotros en la tierra, paz. El mensaje de la Navidad, el principal, el inicial, es paz. ¿Para qué? Para nosotros, los de la tierra. ¿Y necesitamos la paz? Sí, necesitamos la paz, ¿no? Uno piensa a veces, bueno, felizmente que nuestro país no está en guerra, no está que en otros lugares, en conflictos bélicos, etc. Y probablemente no hay esos conflictos bélicos a gran escala aquí. Sin embargo, muchas veces las familias no viven en paz. Y si nosotros examinamos nuestro propio corazón, nos damos cuenta que nosotros mismos no estamos en paz. ¿Y sabes por qué? Porque nos falta hacer algo para que vivamos esa paz. Esa paz que los ángeles comienzan a anunciar en la Navidad. Esa paz que está prometida para nosotros. Y es algo que tenemos que hacer. Y que lo sabemos, pero que a veces volteamos para otro lado. Vamos a ver de qué se trata eso. Acompáñenme, por favor, a ver
Colosenses 3:13. ¿Sabes lo que dice ese texto? Dice así: soportándonos unos a otros, y a veces poca paciencia que tenemos, ¿no? Mira, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieren vivir en paz? Yo también quiero vivir en paz. ¿Qué tengo que hacer? Colosenses me dice, ¿qué tengo que hacer? Antes soporta, ¿no? A veces no somos, hay que soportar al otro. ¿Y luego qué? Perdonar, ¿no? Perdonar. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué te parece? Sin embargo, aunque este concepto lo tenemos grabado en la mente, ¿sabes qué sucede? Muchas veces es difícil llevarlo a la práctica. Y nos saltamos la parte de soportar, y nos saltamos la parte de perdonar. Y de pronto no hay paz en el hogar, no hay paz en la familia, no hay paz en el trabajo, no hay paz en el barrio, porque no perdonamos. Este mensaje que el ángel vino a anunciar, dijo, y en la tierra paz, ¿es para quiénes? Para nosotros los hombres, pero nosotros hombres que hacemos la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Perdonar, ¿no? Soportar. ¿Qué te parece? ¿Demandante? Sí, ¿no? Sí. Pero si el Señor lo manda, yo tengo que entender, Él conoce cómo soy, Él sabe cómo siento, Él me conoce bien. Y a pesar de eso me manda a perdonar, es que realmente yo necesito hacerlo. Entonces yo quiero comenzar esta mañana entendiendo eso, ¿no? La Navidad nos trae una bendición que es la paz, pero esa paz va a tener que pasar por aprender ¿a qué? A soportarnos y aprender a perdonarnos, ¿no? No nos saltemos ese paso, hermano, no nos saltemos. ¿Qué más dice? Isaías 9:6, mira lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué más? Príncipe de paz. Y aquí el mismo concepto de la paz, pero aquí ya lo presenta Jesús como ¿qué? Como el príncipe de la paz, o sea que el que tiene el poder y la autoridad para que esa paz sea real. Y aquí hay otro aspecto importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se da cuenta, las fechas navideñas de alguna manera nos envuelven en una, llamémoslo así, un tiempo bonito, gratificante, un tiempo de familia, un tiempo de compartir. Sin embargo, estas fechas pasan. Y luego que pasa, como que uno diría, uy, vuelvo a mi realidad. ¿Y mi realidad cuál es? Circunstancias adversas, problemas, escasez, dificultades, ¿no? Y de pronto uno diría, pero Él es el príncipe de paz. Sí, Él es el príncipe de paz. Y eso no ha cambiado. Él sigue siendo el príncipe de paz. La bendición que nos ofrece en la Navidad, la primera es esa bendición de la paz. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es? Comenzar a creer en mi mente, decir, Señor, tú eres el príncipe de paz. Entonces yo puedo aprender a tener paz en mí, descansar en Él. Y eso no es sencillo. ¿Sabes por qué no es sencillo? Mira, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, comenzamos a ver nuestras circunstancias. ¿Y qué pasa en nuestras circunstancias? Son difíciles, ¿no es cierto? Son difíciles. Y tú y yo tenemos que aprender a decir, Señor, ayúdame a que en esas circunstancias difíciles aprenda ¿qué? A confiar en ti, a descansar en ti, ¿no? ¿Ok? Y esa paz que el Señor, que el príncipe de paz la da, nos debe llevar a algo muy bonito y algo muy apropiado en estas fechas. ¿Sabes cuál es? Escudriñar nuestros caminos. Y sabes, cuando tú lees Lamentaciones 3:40, nos llama así, dice aquí, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Recuerda, Él es el príncipe de paz. Puede ser que nosotros estemos viviendo en medio de una guerra, pero Él sigue siendo el príncipe de paz. Ahora Él nos manda ¿qué? A escudriñar nuestra vida. Así que te animo, hermano, y me animo a mí mismo, ¿no? A escudriñar nuestra vida en estos tiempos, en estas fechas en especial, ¿no? Y descubrir que el príncipe de paz no ha perdido el control, que el príncipe de paz quiere que vivamos en paz, pero que tenemos que nosotros aprender ¿a qué? A examinar nuestra vida, a escudriñar nuestra vida y saber de que Él tiene propósitos para nosotros. Eso es parte de lo que vamos a poder vivir como la paz que el Señor tiene para nosotros. Si nos olvidamos esto,
podemos declarar la paz, pero quizás no la vivamos, ¿no? Entonces, para centrar esta idea de la paz, ¿cómo voy a vivir en esa paz? ¿Aprendiendo a qué? A soportar al otro, a perdonar al otro, y entendiendo que Él es el príncipe de paz. Y si Él es el príncipe de paz, me da el tiempo y la oportunidad, ¿para qué? Para escudriñar mi vida y decir, Señor, ¿cómo quieres que yo viva? Señor, enséñame a meditar en mis caminos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Y ayúdame a ordenar mi vida. Sin embargo, esta es la primera bendición. Vamos con la segunda, y te va a gustar. Dice aquí, la bendición del gozo de Dios. Estas fechas, la fecha de la Navidad, nos da una segunda bendición, y es la bendición del gozo de Dios. Lee conmigo Lucas 2:10. ¿Sabes lo que dice Lucas 2:10? Dice así, pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Te suena familiar este texto? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. ¿Qué te parece? Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. La Navidad nos trae la bendición del gozo. Y esa bendición del gozo es algo que los mismos ángeles comienzan a anunciar, ¿no? Y él dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. El mensaje navideño, ¿qué debería ser para nosotros? Un mensaje de gozo. Pero acá te dice no solamente gozo, sino algo más. ¿Qué dice? En el texto, ¿qué dice? Gran gozo. Entonces uno comienza a pensar, para el Señor, la Navidad, el anuncio y el nacimiento de Jesús, no solamente es un motivo de gozo, sino de gran gozo. Y ese gran gozo debería ser parte de la vida para nosotros, ¿no? Y entender y decir, Señor, ¿la Navidad qué significa al final para nosotros? ¿Un tiempo bonito? ¿Un tiempo de celebraciones, de tradiciones? Sí, puede ser. Pero más importante de eso es el tiempo de ¿qué? De que yo entiendo de que Dios está acercándose a mí. Está enviando a su Hijo, y esto genera para mí, ¿qué cosa? Un motivo de gozo. No he sido olvidado, no he sido perdido. El Señor me ha buscado, me ha encontrado y envía a su Hijo. Por eso que es nuevas de gran gozo. Y cuando hoy estemos con tu familia celebrando la Navidad, recuerda esto, ¿no? La Navidad, motivo de gran gozo. Y por eso te animo a que marques en tu Biblia este salmo, Salmo 118, 24, por favor. Mira lo que dice. Salmo 118, 24 dice así, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué te parece? El Señor animando, exhortando, motivando ¿a qué? A que nos gocemos y nos alegremos en él, en este día que ha creado el Señor, ¿no? ¿Por qué? A veces uno relaciona y dice, no, bueno, las cosas de Dios tienen que ser solemnes, tienen que ser serias, tienen que ser de alguna manera todo algo muy formal, ¿no? Sin embargo, el Salmo que nos invita, dice así, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Si nosotros comenzamos a estudiar, como ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores, el libro de Levítico, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una cantidad de fiestas que los judíos celebraban, no porque ellos quisieran, sino porque el Dios de los cielos le había instaurado. El Dios de los cielos instaura las fiestas. ¿Para qué? Para que se celebre, para que el pueblo se goce y para que le rindamos el honor al Señor. ¿Quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, el gozo tiene que ser parte de nosotros. Tú me dirás, pero yo no puedo estar riéndome todo el tiempo. Acuérdate que el gozo de Dios a veces lo vas a tener aunque no tengas que o no puedas sonreírte. Puede ser que estés en un momento de enfermedad, un momento difícil en la familia, un momento difícil en tu economía, pero el gozo del Señor tiene que estar en nosotros, ¿no? Tiene que estar permanentemente y recordarte esto, ¿no? La fecha de Navidad es la fecha muy importante porque nos dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Puede ser que te falte muchas cosas en esta fecha navideña. Nos falte cosas según los estándares del mundo, según lo que la sociedad nos pone como prototipo. Sin embargo, si tenemos a Cristo, estamos completos. Si tenemos a Cristo, tenemos un motivo de gran gozo. Y ese motivo de gran gozo, dice, será para todo el pueblo. Y si tienes oportunidad de compartirle a otro esta verdad, compártela.
porque ese mensaje no es solo para nosotros, es para todo el pueblo. Y mira lo que pasó más adelante, Lucas 2:20, un poquito más adelante dice así: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se acerca a la palabra? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe un mensaje de Dios? Mira lo que pasó en el corazón de estos pastores. Mira lo que dice el texto: glorificando y alabando a Dios, ¿no? Entonces, ese gozo que el Señor debe generar en nosotros, ¿cómo se debe manifestar? Glorifica a Dios, ¿no? Dale gloria a Dios, ¿no? A veces uno le da gloria a Dios con las cosas buenas, pero también las cosas que no son tan buenas, dale gloria a Dios, porque Él no ha perdido el control, ¿no? Alábele al Señor por lo que tienes y también alábele al Señor por lo que no tienes, ¿no? Los pastores comienzan a dar esta bonita práctica. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La fecha de Navidad es una bonita oportunidad de celebración. La fecha de Navidad es un momento realmente importante en el año, ¿no? Muchos los esperan con tantas ansias, pero es un momento también importante ¿para qué? Que sea de encuentro, ¿no? Encuentro en los cuales las personas, quizás las mayores, los abuelitos, quizás las personas que tienen mucho que contar, se pueden juntar con las personas más jóvenes, quizás con las personas que están aprendiendo las cosas recién, y que haya un intercambio. Y mira lo bonito que pasa, que hay una comunicación intergeneracional en estas fechas. No la pierdas, hermano, ¿no? Muchas veces tratamos de juntarnos entre iguales, ¿no? Entre jóvenes, entre la misma edad. Pero qué bonito que estas fechas navideñas nos permitan juntarnos y que ese gozo no sea solamente para un grupo, sino compartirlo con la demás familia. Y cuando tú te das cuenta que puedes estar compartiendo con una persona mayor, te das cuenta que hay una unión de realidades, ¿no? La persona mayor puede contarle las experiencias pasadas, las tradiciones pasadas, las historias pasadas. Y el joven y el niño se van nutriendo, ¿no? Como decía Deuteronomio 4:9, decía: antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Que hay una transmisión, que las generaciones mayores los pasen a las generaciones nuevas, ¿no? Y esto se da muy bien en estas fechas navideñas, ¿no? Donde se une toda la familia, ¿no? Pero te decía que vamos a hablar solamente de 5 bendiciones. Ya vamos con 2 primeras. La primera, ¿cuál es? La bendición de la paz. El Señor nos trae paz en la Navidad. La segunda bendición, la bendición del gozo. La Navidad tiene que ser motivo de gozo. Y vamos con la tercera, la bendición de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la Navidad nos acuerda, nos hace presente, es como un sello en la historia que dice Dios es fiel. Vamos a ver por qué. Lucas 2, del 4 al 5 dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Este es parte del relato, ¿no? Que tú lo has escuchado muchas veces, pero yo quiero hacer detalle aquí en 2 aspectos, y he marcado la palabra Belén, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acuérdate que José y María, ¿dónde estaban? Ahí dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿Él estaba en dónde? Nazaret. ¿Y a dónde se dirige? A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, ¿correcto? Entonces, cuando tú lees la palabra Belén, bueno, para nosotros inmediatamente nos trae relación con la Navidad, pero para el tiempo de Jesús, la palabra Belén hacía referencia a una profecía antigua, que el Mesías iba a nacer en esa pequeña aldea de Belén. ¿Qué te parece? Cuando tú lees la historia navideña, algo que tiene que venir a tu mente es esto: el Señor cumple sus promesas. Lo que Él dijo, lo cumple. Y cuando tú veas Belén, acuérdate que eso es una profecía antigua, que el Señor está cumpliendo siglos después, lo está cumpliendo, porque Él no se olvida de sus promesas. Entonces ahora cuando tú veas Belén, acuérdate, Él cumple sus promesas, pero hay otra palabra allí también que dice para ser empadronado, y ese para ser empadronado trae otra idea que quiero rescatarla también. ¿Y sabes qué es? El control de los acontecimientos está a cargo de ¿quién?
de Dios. Los acontecimientos mundiales están a cargo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque para ser empadronado, él se tenía que trasladar a Belén. ¿Y quién había organizado, quién había ordenado esto? Pues el emperador romano. Imagínate, ¿no? Estamos hablando aquí en una aldea pequeña, en Nazaret. Tiene que trasladarse a otra aldea pequeña en Belén. ¿Por qué? Porque miles de kilómetros en ese tiempo, en la ciudad de Roma, el emperador romano dio un decreto y dijo: en todo el mundo conquistado se va a haber un censo. ¿Qué te parece? Y a raíz de esa decisión es que José tiene que trasladarse a Belén. Él no se trasladó a Belén para cumplir la profecía, él se trasladó a Belén para cumplir con el empadronamiento que el emperador romano había determinado. Y cuando tú comienzas a pensar, te das cuenta de algo. Pues sí, la historia, esta historia que nosotros conocemos, tiene a alguien que la controla. ¿Quién es ese que la controla? Nuestro Dios. Dios controla la historia. Y eso es importante que lo tengamos presente, hermanos. Nuestro Dios no es el Dios de la iglesia, no es el Dios de una congregación. Nuestro Dios es el Dios del universo, es el Dios de la historia, es el Dios del mundo, es el Dios que controla todo. Y es el Dios que aún puede usar a un emperador pagano y motivarlo a que haga un censo. Y cuando ordena el censo, José tiene que trasladarse, sin saber, a Belén, porque él descendía de esa ciudad, era descendiente de David. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú recuerdes la Navidad, yo quiero que tengas presente esto. La Navidad es una muestra, es una prueba de que Dios es fiel. Dios es fiel con sus promesas, Dios es fiel con lo que Él dice. Lo que Él dice lo cumple. Acá tengo una relación, muy rápida, no lo vas a poder quizás chequearlo, pero solamente para que tengas una idea solamente, ¿no? El nacimiento de Jesús involucró cumplimiento de cantidad de promesas que están escritas en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Que el Señor es fiel. Lo que Él diga, lo cumple. El nacimiento de Jesús no fue arbitrario. Era cuando era el tiempo oportuno, en el plan de Dios. Y acuérdate de esto, hermano, ¿no? La Navidad es un sello en la historia universal, donde dice, Dios cumple su palabra. Él dijo que iba a venir el Señor, y vino, y cumplió. Amén. Esto de acá te debe llevar a ti y a mí a entender algo, ¿no? Aprender a confiar en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque no nos sirve de mucho que yo sepa y diga, mira, Jesús cumplió 10 profecías en su nacimiento. Eso es interesante, pero eso es un dato. ¿Qué es lo que realmente cambia tu vida y cambia mi vida? Cuando tú comienzas a entender y decir, yo tengo que aprender a confiar en Dios, porque así como Dios había en el Antiguo Testamento dicho cosas y en el Nuevo Testamento las cumplió, hoy en día lo que Él ha descrito en la Biblia también lo cumple. Entonces, ¿eso qué tiene que hacer conmigo? Tiene que aprenderme a hacer ¿qué cosa? O un hombre, una mujer que confíe en sus promesas, que confíe en su fidelidad, que sabe que lo que Él dice no cae en el olvido, que cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir. Y esta fecha de la Navidad es una fecha importante en la cual tú y yo tenemos que recordar, Dios es fiel. Si celebramos la Navidad es porque Él es fiel, porque Él cumplió sus promesas. Y para cumplir sus promesas, Él no tiene ningún problema en mover todo el mundo entero. ¿Para qué? Para que la historia pueda describir y narrar lo que es el cumplimiento de las promesas de Dios. El Dios de la Biblia es así, hermanos, ¿no? No es el Dios de un solo pueblo de Israel, es el Dios del universo, es el Dios de la historia. Es el Dios que puede utilizar a Faraón para cumplir sus propósitos. Es el Dios que puede utilizar a Ciro, el emperador, para cumplir sus propósitos. Es el Dios que puede utilizar a Nabucodonosor. Emperadores paganos, hombres que controlaban el universo en su momento, el mundo en su momento. Pero que Dios los usa, porque nuestro Dios controla todo y mueve todo. Y Él es fiel. Y cuando tú comienzas a entender eso, cuando yo comienzo a entender eso, puedo aprender a confiar en Él, a descansar en Él, en su fidelidad. Lee conmigo, por favor, Lucas 2, del 6 al 7. Mira lo que dice. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué te parece?
Tú me dirás, pero Roy, me acabas de decir que Dios es el que cumple sus promesas. Me acabas de decir que Dios es el que tiene el control de la historia. Me acabas de decir que Él puede mover a emperadores y hacer realmente lo que quiere. Y te digo, sí, te acabo de decir eso. Pero ¿por qué? Uno diría, cuando nace Jesús, mira dónde nace. Dice, y dio a luz a su hijo en primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Tú me dirás, ¿no es un poco contradictorio que el Hijo de Dios, de quien controla todo, nazca en una situación tan precaria, con tanta escasez, con tantas limitaciones? Y quizás alguien podría pensar así, ¿no? Pero ¿sabes qué? Todo eso que estamos leyendo, que es real, porque Jesús nació realmente en una situación con muchas limitaciones, ¿sabes por qué? Es para enseñarnos, para que tú y yo aprendamos de que la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas, no depende de las circunstancias. Jesús nació en un lugar realmente con poquísimas comodidades, por así decirlo, ¿no? Con mucha escasez, con mucho peligro. Acuérdate que Herodes estaba listo para ir a matarlo. Sin embargo, eso no quita de que Dios seguía siendo fiel con su hijo. No quita de que la promesa se iba a cumplir. No quita de que todo lo que estaba escrito, de todas maneras, iba a hacerse realidad. Entonces, quiero explicarte algo que es muy bonito y que yo quiero que lo captemos juntos. ¿Por qué? Porque a veces uno se imagina y dice, no, pero si mi Dios es el rey del universo, ¿por qué yo vivo en esa circunstancia? Yo te diría, el Dios del universo envió a su Hijo, Jesucristo, ¿y cómo nació? ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió? ¿Por qué? Porque esa realidad te abre a ti y a mí la perspectiva de decir, sí, pues, nuestro Dios no se preocupa, no se mide por los estándares de la sociedad, lo que este mundo llama éxito, lo que este mundo llama abundancia, lo que este mundo llama protección. Dios no desamparó a su Hijo. Dios le dio lo que Él consideró oportuno. Cuando entendemos esta realidad, ahora sí nosotros podemos afrontar lo que viene en adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entendemos eso, quiere decir de que en este tiempo que tú y yo estamos viviendo circunstancias difíciles, quizás circunstancias de escasez económica, quizás circunstancias con enfermedades, quizás con amenazas de muerte de alguien cercano que queremos, ¿no? Quizás circunstancias, conflictos que uno no entiende cómo solucionar. Y uno diría, ¿y dónde estás Dios? Dios se sigue en el trono y Él sigue teniendo el control, pero Él tiene su manera de trabajar. Y eso de allí muestra su fidelidad. ¿Por qué? Porque a pesar de esas circunstancias que para nosotros es todo, no lo puedo controlar, Dios sí lo controla. Y Él no va a permitir que pase algo más allá de lo que Él tenga establecido. ¿Qué te parece? Entonces tú tienes que comenzar a pensar, y yo también tengo que comenzar a pensar y decir, si el Señor, el Rey de la Gloria, el que domina todo, permitió que su Hijo nazca en un pesebre, nazca con las limitaciones propias de ese pueblito, ¿ya? Y no significa que lo desamparó, sino que Él tenía el cuidado y control de todo, y Él cumplió a través de Jesús sus promesas. Entonces quiere decir de que yo sigo siendo hijo del rey, aunque esté en momentos de escasez, aunque esté en momentos de adversidad, aunque haya momentos en que no puedo explicar y no puedo encontrar la solución. Dios no ha desaparecido, sigue en control. Y va a cumplir sus promesas en tu vida, porque Él es fiel. Solamente que Él tiene la capacidad de que vivamos en esas circunstancias, porque Él nos va formando, nos va preparando para lo que Él quiere. Pero Él nunca pierde el control. ¿Te das cuenta? Para ese tiempo Herodes estaba listo para enviar a sus soldados y asesinar a todos los niños. Y Jesús no fue afectado, porque el Señor siempre está al control. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar y decir, sí, Él es fiel, puedo aprender a descansar, puedo aprender a tener paz, puedo aprender a confiar en su fidelidad. Y hay algo muy bonito, que cuando tú aprendes eso, cuando yo aprendo eso, comienzo a descansar y digo, sí, puede ser que esté en problemas, pero Él sigue siendo el Rey, Él sigue teniendo el control, Él puede proveer. Y cuando tú y yo entendemos eso, ahora sí podemos
sintonizarnos un poquito con la Navidad y decir, sí, en este tiempo también puedo compartir. Tú me dirás, pero estamos en escasez, pero sí podemos compartir. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él va a proveer. Y mira lo que dice Hechos 20:35. Mira, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, mira esas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Tú me dirás, pero a mí me falta, pero Él es fiel. Y si Él es fiel, Él tiene cuidado de mi vida y puedo compartir. ¿Qué te parece? ¿Amén? Entonces, ya tenemos una tercera bendición, y la tercera bendición de la Navidad es que me recuerde esa fidelidad de Dios. Dios es fiel. Vamos con la cuarta bendición de la Navidad. La bendición de la salvación de Dios. Y aquí entramos realmente a algo valioso, tremendo, importante, trascendente, ¿no? Y mira cómo lo presenta el Señor. Lucas 1:35 dice así. Respondiendo el ángel les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Mira, he resaltado 3 palabras allí. La primera, ¿cuál es? Espíritu Santo. La segunda, el Altísimo. La tercera, Hijo de Dios. Mira, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en los momentos claves. ¿Y cuál es el momento clave? El nacimiento de Jesús. Ahí está. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque realmente la salvación es una obra de Dios. De Dios. Tiene que intervenir el Espíritu Santo, tiene que venir el Padre, tiene que intervenir Cristo, el Hijo. Y esto nos lleva a entender algo. Mira lo que dice Filipenses 2:6-8. Porque cuando no entendemos eso, quizás nos confundimos y pensamos que, bueno, Jesús estamos representando un nacimiento a través de las figuras conocidas. Pero mira lo que realmente es esta Navidad. Dice así, Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto nos abre un poco el panorama y nos muestra realmente qué es la Navidad. Si tú pensabas que la Navidad es hacer una escenografía en la cual está Jesús pequeñito allí con algunos animales, este texto te muestra realmente lo que es la Navidad. ¿Qué es? Dice aquí, está resaltado en rojo, sino que se despojó a sí mismo. El Hijo de Dios, con toda su gloria, ¿qué hace? Se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La Navidad es eso, hermanos, ¿no? Dios mismo se despojó de su gloria y se hizo hombre, se humilló a ser hombre. Entonces te das cuenta qué chiquitos quedan los nacimientos que uno a veces se esfuerza en hacer, porque no hay forma de representar esto. Dios mismo se vacía de toda su gloria. ¿Para qué? Para hacerse un humano como tú y como yo, para poder morir en la cruz y pagar por nosotros. ¿Qué es la salvación, hermanos? La salvación es realmente ese plan de Dios por nosotros, para beneficio de nosotros. Mira, por favor, Mateo 1:21. Dice así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Eso significa Jesús. En la antigüedad el nombre significaba la misión, la esencia de tu vida, y Jesús eres el Salvador. Y aquí te lo dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Jesús tenía una misión? Sí. ¿Y cuál era esa? La salvación. ¿De qué? De nuestros pecados, ¿no? ¿Qué te parece? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y por eso es importante que tengamos presente esto, hermanos, ¿no? A veces, vamos a hacer un comparativo. Miren esta imagen. A veces nos conformamos con un Jesús así, ¿no? Y quizás en la casa alguno tiene alguna decoración semejante. Pero tengo que decirte algo, Jesús no es más un bebé en el pesebre. ¿Jesús qué es? Es nuestro Salvador personal. Eso es, ¿no? No hay que confundirnos, hermanos. No hay que caer en esta, algunos le llaman la magia de la Navidad. No, esto nos distrae del fondo del asunto. ¿Por qué? Porque reducimos a Jesús a un niño en un pesebre cuando Él no es esto.
Es Dios mismo que es ese hombre, pero con una misión. ¿Y esa misión cuál es? La salvación de nosotros. No ganamos nada, hermanos, si Jesús hubiese venido aquí. Celebramos la Navidad muchas veces, si es que Él no hubiera ido a la cruz a morir por nosotros. Eso es realmente lo que cambia nuestra vida. Y por eso la bendición de la Navidad es la salvación que recibimos de Dios. Dios mismo haciendo esa obra por nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trabajando en la salvación. ¿Para qué? Para que hoy podamos celebrar la Navidad así, como hijos perdonados. ¿Qué te parece? Por eso es posible esto, por lo que Él hizo por nosotros. Y finalmente, hermanos, la bendición de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos acostumbramos a que qué bonito es la fecha de Navidad y nos acordamos de la Navidad y nos organizamos para la Navidad, pero la Navidad pasa porque son días cortos. Sin embargo, la palabra nos da una bendición y es la bendición de la presencia de Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo 1, 22 y 23. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué te parece? El nombre del Señor traducido es Dios con nosotros. Entonces, ahora yo quiero que pensemos juntos en esto. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos resignamos a decir, bueno, qué bonitas fechas de Navidad, ¿no? Son claves, son importantes, son unión familiar y todo lo que pensamos bonito. Pero pasan los días y guardamos todos los adornos de Navidad. Sellamos la caja y la guardamos hasta el otro año. Sin embargo, ¿qué nos dice acá? Él es Dios con nosotros. No es Dios el 24 de diciembre. No es Dios de la semana de fin de año. Es Dios con nosotros. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a disfrutar esta bendición, hermanos. La Navidad nos recuerda eso. Y será su nombre Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. ¿Eso cómo se hace posible? Si tú lees Mateo 28, 20, mira lo que Jesús dijo antes de partir. Y estaba por ascender a los cielos. Y dice así: Jesús le dijo a sus discípulos, en la segunda parte del texto dice: y he aquí, yo estoy con vosotros cada Navidad, cada fin de año. Dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es la realidad que tenemos que vivir. Esto es lo que la Navidad debería significar para nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, no en estas fechas, sino todos los días hasta el fin. ¿Y eso qué debe significar en nuestra vida? ¿Qué debe hacerse? Mira lo que dice para ir terminando ya. Mateo 2, del 1 al 2 dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué dice? Y venimos a adorarle. Tú y yo tenemos que hacer esto, hermanos, ¿no? Ante Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Venir a adorarle. Venid a adorarle. No en Navidad solamente, no en fiestas de Año Nuevo solamente, sino todos los días. Termino con un texto. Salmos 95, 6. Nos recuerda esto. Y es muy bonito. Márcalo en tu Biblia lo que dice. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Sí? Si la Navidad te recuerda algo, acuérdate eso, ¿no? Acuérdate de que su presencia está con nosotros. Y esa presencia nos debe hacer conscientes de que no es en una fecha, no es en una fiesta. Es todos los días. Y ante su presencia, ¿qué tengo que hacer yo? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Terminamos recordando estas 5 bendiciones, hermanos, en Navidad. La primera, la paz de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a tener la paz de Dios? Obedeciéndole, perdonando, soportando, realmente diciendo: Señor, quiero vivir como tú quieres, y eso nos va a significar paz. Segundo,
La segunda bendición, el gozo de Dios. Y ese gozo viene de Dios realmente. Cuando realmente entendemos qué bendecidos que somos, tiene que ser un gozo que supere todo lo que son estas fechas y va más allá. Tercero, la fidelidad de Dios. La Navidad nos debe recordar que Dios es fiel, que Dios cumple, siempre cumple. Cuarto, la salvación de Dios, ¿no? Si hay algo importante que transmitir en esta fecha es eso, ¿no? Que Jesús es el Salvador y Él vino por nosotros. Y finalmente la presencia de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, hoy y siempre. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos das, Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos permite estar en tu presencia, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar, Padre, algunas bendiciones, Señor, de lo que significa, Señor, la Navidad. Y aquí estamos, Padre Santo. Te rogamos, Señor. Queremos, Señor, disfrutar esa paz, Padre Santo. Pero tú nos marcas el camino, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a hacerlo a tu manera, Señor. Oh Dios, también queremos disfrutar de ese gozo, Padre. El gozo que viene de ti, Señor. Pero necesitamos entender, Padre, que ese gozo trasciende aún esas circunstancias, Padre Santo, y que viene de ti, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que la Navidad, Padre, es una prueba, Señor, de tu fidelidad, Señor. De que tú controlas todo, Padre. De que tú tienes, Señor, la última palabra en todos los hechos, Padre. Y que tú eres fiel, Padre Santo. Y eso nos debe llevar a nosotros a vivir y a reposar en ti, Señor. También, Padre Santo, venimos ante ti en este tiempo, Padre, para suplicarte, para rogarte, Padre, que nos ayudes a entender la Navidad, Señor, que es la salvación que viene de ti, Señor, la salvación de Dios, Padre. Oh Dios, estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, si tú no hubieses enviado a Cristo aquí, Señor, en la tierra. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor. Pero también, Padre Santo, la salvación no es algo del pasado, Señor, sino es algo presente y que se vive, Señor, cada día en tu presencia. Ayúdenos, Señor, a vivir en tu presencia, Señor, a ser conscientes, Padre, lo que dijo Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Oh Dios, queremos vivirlo, queremos disfrutarlo. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos despedimos de nuestros amigos de las redes. Dios los bendiga.